Estoy transmitiendo ya. En 10 segundos está transmitiendo, yo me silencio y van haciendo la previa. Bueno. Ya está transmitiendo en vivo. Ahí está transmitiendo en vivo. Me silencio y voy mirando la página de Facebook. Esperamos unos minutitos para que se conecte Leti. Tiers, imagino que SOBrasil es la Sociedad Brasilera de Cirugía Laparoscópica, ¿verdad? Laparoscópica y robótica. Ok. Gracias. Por nada. Ya se está transmitiendo en Facebook. Sí, esperamos un segundito para dar inicio. Así que bueno. Nada más, te pido por favor. Ahí se lo reenvié a Leticia para que se conecte. Bueno. Van subiéndolos. Bueno, son 20 horas. Bueno, iniciamos, ¿les parece la reunión? Sí. Bueno, buenas noches. Quiero darle la bienvenida a esta nueva reunión de ASOGIR, de Asociación Rosarina de Ginecología y Obstetricia. Hoy nos vamos a dar un gran gusto. Tenemos dos invitados realmente de gran jerarquía, del país hermano de Brasil, el doctor Tiers Suárez, y un gran amigo de Rosario, el doctor Javier del Longo. Antes de dar comienzo a la charla de hoy, que se va a tratar de tratamiento conservador de los miomas y de innovaciones en cirugía ginecológica, quiero darle algunos anuncios para las próximas semanas. Para el día 15 de julio ya tenemos programada una reunión que, como hacemos habitualmente, va a ser compartida con el capítulo joven de ASOGIR. Va a haber primero una presentación de un caso del Servicio de Ginecología del Hospital Escuela Eva Perón, y posteriormente una puesta al día sobre el uso de la hemodinamia en ginecología. Antes de darle paso a la doctora Alejandra Di Gregorio, que va a coordinar esta mesa, quiero agradecerle al laboratorio Baliarda por su gran colaboración para que podamos realizar estas reuniones. Alejandra, bueno, te doy la posta y espero que les sea de utilidad, que disfruten mucho de esta reunión y, bueno, les deseo lo mejor para ustedes y sus familias. Ale, te doy la posta. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenas noches a todos. Efectivamente, hoy tenemos el gusto de contar con tan prestigiosas visitas virtuales. En primer término, contamos con el doctor Tiers Suárez. El doctor es presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Laparoscópica y Robótica. A su vez, pertenece al sector de ginecología endoscópica del Hospital Universitario de Río de Janeiro, Pedro Ernesto. Es el jefe del sector de ginecología endoscópica del Hospital Cardoso Fontes. A su vez es miembro de la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica y asesor médico superior del Hospital Jensen-Loho. Bueno, en primer término vamos a disfrutar de esta charla para luego continuar con el doctor Javier del Longo, otra prestigiosa visita y amigo de la casa. Y bueno, el doctor es expresidente de SACIL y a su vez es el director del curso internacional de cirugía vaginal de Posadas Misiones. Bueno, luego de estas charlas vamos a contar con los panelistas para la discusión y también va a haber una apertura posterior a las preguntas de la audiencia.
contamos como panelistas con la doctora Leticia Solari. La doctora es especialista en ginecología endoscópica y medicina reproductiva y es miembro de la actual comisión directiva de ASOGIR, y con el doctor Martín Larraza y el doctor Martín Legascue. Ellos son los delegados del capítulo de ginecología endoscópica de ASOGIR. Bueno, Piers, por favor, cuando quieras podemos comenzar. Te escuchamos gustosamente. Primeramente, buenas noches. Muchas gracias, María, por la palabra, por la introducción. Y agradezco mucho la invitación. Es un placer, un honor estar acá con ustedes. A Pablo, a Hernán por la invitación. Con mi amigo Javier. Siempre estamos juntos en algún lugar del mundo o online. Online siempre juntos. Y entonces, Pablo me pidió para hablar de las intervenciones conservadoras en fibroma, y entonces hablamos empecé ahora a poco una experiencia de radiofrecuencia en Brasil, y bueno, entonces hablamos de hablar de este tema. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Entonces, voy a hablar de la radiofrecuencia en tratamiento de fibromas. Ese es mi conflicto de intereses. Esa es la compañía que hace la radiofrecuencia vaginal. Claro que como soy de Brasil, no soy hispanohablante, entonces me falta una palabra. Usted me ayuda a complementar. Claro, mi charla no es de mioma y no voy a hablar casi nada del fibroma, de la patología en sí, pero solo para que se recuerden de la clasificación de FIGO, que se noten mucho los miomas de 2 a 5, que se fijen su memoria acá en estos miomas, porque la radiofrecuencia se queda mucho en la indicación acá. Entonces vamos a los tipos de radiofrecuencia. La radiofrecuencia por laparoscopia, que es una opción en Estados Unidos. Tiene esa tecnología. Acá en Brasil no tenemos. Pero para mí como cirujano, y yo hago mucha laparoscopia, estereoscopia, robótica, es todo, mi oficina es así. Solo esos casos, no hago ginecología general. Es una oficina de cirugía ginecológica y de minimización. Y a mí no me parece lógico que nosotros como cirujanos vamos a hacer una incisión en el ombligo, otra incisión, miramos el útero, el mioma, el fibroma, y nos sacamos. Vamos a hacer la introducción de una aguja y hacer el tratamiento de mioma. A mí, como cirujano, no me parece lógico. La intervención por radiofrecuencia, por laparoscopia, no me parece lógica. Es mi concepto de la radiofrecuencia por laparoscopia. O sea, así podemos decir. Entonces, después vamos a hacer la discusión, pero a mí no me parece una opción muy lógica. Una otra opción es la radiofrecuencia transcervical. Entonces vamos por el cuello y si miramos el mioma por ultrasonido y así introducimos la aguja en el mioma. Entonces me parece mucho más lógico que es una opción en comparación con la radiofrecuencia por laparoscopia mucho más lógica. Entonces hacemos la introducción del ultrasonido transcervical. Y acá en la imagen del mioma, del fibroma, ultrasonido. Una vez que mira el fibroma, entonces cambiamos la posición del ultrasonido para que la aguja entre por el dispositivo y la aguja se va, claro, siempre con la referencia del ultrasonido, la aguja se va para el interior del fibroma y después
pequeñas agujas también salen del dispositivo y así se hace entonces la ablación del fibroma por radiofrecuencia. Entonces, eso me parece mucho más interesante do que la parte de la laparoscopia. Pero mi experiencia es con la radiofrecuencia transvaginal, porque empezamos a hacer en Brasil en el año pasado, en 2019, y entonces voy a hablar mucho más de la radiofrecuencia transvaginal. Entonces, ¿qué tenemos como de puntos importantes en la radiofrecuencia transvaginal? Claro que el acceso es transvaginal, entonces necesita del ultrasonido con el probe transvaginal, un guía para la aguja. Entonces, como utilizamos el probe transvaginal y un guía de la aguja por arriba del probe. Y es guiado por el ultrasonido. Entonces, siempre vamos a mirar el fibroma por ultrasonido y así manejamos la aguja, la posición, si está bien, si no está, su ubicación. Y así pensamos si es el momento de accionar el dispositivo. Entonces, esa es la aguja que utilizamos para hacer la radiofrecuencia transvaginal. Y algunas ventajas, que es la posibilidad de realizar ablaciones de diferentes tamaños, porque podremos cambiar el tamaño de la aguja, de la punta de la aguja, que es la activa, la punta activa. Cambiamos acá en tamaño, vamos a mirar mejor más adelante. Se va de hasta 0.5 hasta 4, entonces es la aguja la parte más pequeña se queda con 0.5 y vamos hasta 4, pero para fibroma vamos al máximo de 1, no necesita mucho más que eso. Tiene un diámetro de 5 French y utilizamos con un tamaño de 35 centímetros. Y aquí es un dibujo del tamaño de la área que hacemos la radiofrecuencia con la punta activa. Entonces, claro, que si es una punta más grande, se va a una área también más importante de radiofrecuencia. Si es una punta con 3, con 2, con 1, como dije, en fibroma vamos a 0.5 hasta 1, porque cuanto más grande la punta activa, más tarda la radiofrecuencia. Entonces, a veces tiene que se quedar con algunos minutos. Se utiliza una punta, por ejemplo, de 1.5, 2. Se tarda mucho tiempo para hacer la radiofrecuencia. Entonces, a mí me gusta más hacer como 0.5, 1 porque maneja mejor el tiempo. Entonces, podremos hacer un cambio de posición de la aguja y hacer la radiofrecuencia en diferentes sitios. De instrumento que utilizamos, claro que la parte de la aguja es más el pedal que vamos a hacer activar la aguja. Esa es una bomba que va a utilizar una agua helada para que enfríe la aguja, porque claro que como utilizamos calor, se queda muy caliente la aguja, entonces esa bomba se va a empujar la agua helada por dentro de la aguja para que su temperatura se quede más baja y así que la aguja pueda funcionar mejor. ¿Sí? Porque se calienta mucho, la aguja no va a como carbonizar el tejido y no va a hacer una radiofrecuencia adecuada. Y acá el generador que vamos a utilizar la energía para hacer la radiofrecuencia. Esa es la pantalla que tenemos en el generador. Tenemos algunas informaciones importantes en la pantalla para hacer una radiofrecuencia más adecuada para cada paciente, cada fibroma y cada tejido. Entonces, mira acá, la letra A, que es la cantidad total de energía entregada al paciente. Entonces, el generador
se va sumando toda la energía que utilizó en todo el procedimiento, en toda la duración de la radiofrecuencia. El B, acá es la radiofrecuencia que está entregando en aquel momento. El momento que está sonando el pedal, entonces esa es la cantidad de energía que está entregando a la paciente. A C es la impedancia del tejido. Es una información muy importante porque es la información que me dice en qué momento que el tejido está listo. Porque cuando empezamos, vamos a mirar después en el procedimiento, que cuando empezamos la activación del pedal, que la impedancia está baja. Y cuando vamos a hacer la radiofrecuencia y que el tejido se quedando con la acción de la radiofrecuencia, la impedancia se va muy alta, entonces sabemos que es el momento de cerrar en aquel sitio, cerrar el procedimiento. El D es el tiempo de procedimiento, entonces el tiempo que está accionando el pedal. Entonces, accionamos el pedal, se empieza la radiofrecuencia, cuando pisamos el pedal otra vez, la radiofrecuencia se para, entonces el tiempo también se para junto. Entonces, sabemos acá el tiempo que me quedé utilizando la radiofrecuencia en la paciente. Y acá le trae es la temperatura de la punta del electrodo. Entonces, es una información también importante porque se recuerdan de la bomba que se va empujando la agua helada para la aguja. Entonces, si la temperatura se queda un poco más alta, es momento de enfriar un poco más la agua, la solución. Entonces, es importante también que miremos siempre la temperatura de la punta del agua. Acá es claro que siempre cuando empezamos en un manejo conservador del fibroma, siempre hay una preocupación si no es un sarcoma, si es con lo que se pasó en Harvard, esa preocupación se quedó mucho más importante en nuestra práctica. Y entonces es posible, no es obligatorio, pero es posible si se desea hacer una biopsia. Existe una aguja que por la guía del ultrasonido inserimos la aguja y sacamos una parte del fibroma y es posible hacer una biopsia en un momento que está haciendo el procedimiento para si el patologista que diga si es un fibroma o si hay una sospecha que es un sarcoma. Claro que es una evaluación muy rápida y no es igual. Sabemos en un histopatológico de como 10 días después, pero es una manera de tener alguna seguridad. Y acá está la bomba con la solución con hielo. Entonces, para enfriar siempre la solución, la bomba se va empuja la solución para la aguja y la agua se pasa por dentro de la aguja para hacer entonces bajar la temperatura de su punta. Acá es un vídeo. Es un vídeo que es como un resumen de todo que tenemos como escenario en quirófano. Entonces el pedal, acá el generador. Tenemos la parte del pedal, la conexión del electrodo hasta el generador, la aguja, acá la bomba, con su solución enfriada, y acá el sistema que hace con que, mira, con una solución que se va por el interior de la aguja para hacer la prevención de la carbonización. Porque se hace una carbonización muy temprano, su área de acción de la acción de la radiofrecuencia no va a tener una área muy, muy importante. Y acá utilizamos
PETs, no, me falta ahora la palabra en español, pero utilizamos dos, es una energía monopolar, y entonces por seguridad utilizamos dos. Eso, los PETs vienen con el material, ¿sí? No necesita utilizar del hospital. Y hacemos el control, claro, que acá en el video, el control abdominal, pero en la radiofrecuencia transvaginal hacemos el control transvaginal. Puedes utilizar para empezar también la visión abdominal para ayudar a la ubicación del mioma, pero el procedimiento es hecho con ultrasonido transvaginal. Entonces acá está la aguja con diferente tamaño. Como es transvaginal, necesitamos alcanzar algunas veces miomas que están más lejos, entonces utilizamos la aguja de 35. Y así se va cambiando el tamaño como quiera, pero como dije, para fibroma utilizamos hasta un centímetro. Entonces ese es todo el sistema. Claro que cuando empieza a trabajar es como empezamos la laparoscopia, es muchas cosas, muchos hilos, mucha tecnología y muchas cosas, pero se va acostumbrando, claro, y después se queda muy tranquilo, muy claro para montar todo. Entonces se va con el ultrasonido transvaginal, con la aguja por su guía, miramos el fibroma, y una vez que tiene el fibroma con su ubicación, se piensa que está muy seguro, entonces es el momento de empujar la aguja, y miramos el mioma, y mira que se está una área blanca, que es la área activa, que está haciendo la activación de la punta de la radiofrecuencia. Entonces se mira una área blanca que va creciendo, que es la área donde hicimos la radiofrecuencia. Es claro que es un vídeo, un dibujo, pero el mioma, eso se pasa, claro, con un tiempo más largo, entonces con 3, 6, 9, 12 meses, el tamaño, el volumen del mioma se va bajando. Aquí en el quirófano con un caso real que nosotros hicimos. Entonces mira acá el mioma. Entonces vamos mirando, cambiando la posición para tener una visión mejor. Entonces son dos casos. Claro que es mucho más claro cuando están en quirófano directamente, pero intentamos grabar para tener alguna imagen. Mira la aguja entrando. Siempre es importante que antes de accionar el pedal, cambiar siempre la posición de la aguja, cambiar un chiquito para que mire la punta y tener una seguridad que su punta está atingiendo. Mira acá la punta, cambiando su posición para tener una idea y no accionar fuera del fibroma, claro. Acá un otro video también en quirófano. Y acá tenemos el fibroma, la aguja, mira la área blanca que está creciendo. Acá el generador. Y mira acá, mira que la impedancia se va a empezar a aumentar. Entonces, 71, 2, 3, 8, 70, 80, y entonces cerramos, pisamos el pedal y la energía se para. Entonces, es una vez para accionar y otra vez para parar. No necesitas quedar con el pie en pedal. Una vez activa y otra vez se para. Y aquí la pantalla, como dije, entonces el tiempo, la energía que está entregando la paciente, la temperatura de la punta, y acá la energía energía total. Claro que siempre una pregunta que me hacen cuando estoy hablando de la radiofrecuencia, ¿para quién? ¿Para quién necesita la radiofrecuencia? Entonces, una cosa que para dejar muy claro, la radiofrecuencia no va a sustituir la cirugía. Eso es una opción en algunos casos. Entonces, yo soy cirujano. A mí me gusta mucho hacer miomectomía. Hice una hora, estaba en quirófano haciendo una miomectomía, entonces a mí me gusta mucho la miomectomía.
Entonces no es una tecnología para cambiar todas las cirugías, no. Es algunas opciones que una paciente que algunas veces puede escoger una tecnología menos invasión en algunos casos. Entonces, ¿qué casos? Claro, paciente que desea preservar su útero, claro que si una paciente desea esterectomía, no necesita hablar de eso. La paciente que su síntoma principal es el hiperflujo menstrual. Entonces, es una pregunta importante para hacer su paciente. Si el síntoma principal es hiperflujo. De tamaño mioma hasta 8, pero si estás empezando, mi sugerencia es hacer hasta 5. Empezar hasta 5. Hasta 8 es para quien está manejando a mucho tiempo, tiene más experiencia. Entonces me quedaría para quien está empezando hasta 5. Ese es primer caso. Segundo, lleva un mioma de 3, 4 centímetros. Es la mejor opción. También de cantidad hasta 3 miomas a tratar, no más claro que 3 miomas a tratar. Por ejemplo, la paciente tiene 5 miomas en ultrasonido. 2 de 1 centímetro y 3 de 5. Entonces, me voy a tratar 3 miomas. Entonces, esa cantidad que me importa. ¿Sí? Y los tipos con indicaciones para la radiofrecuencia de 2 hasta 5 de FIGO. Entonces, por eso que puse la clasificación de FIGO en el inicio. Y generalmente en los miomas hipovasculares, las respuestas son mejores. Algunas contraindicaciones. Entonces, claro, el embarazo, claro. Si la paciente tiene fibromas diseminados, entonces, como dije, miomas hasta 3 miomas es una cantidad buena. Pero si la paciente tiene muchos fibromas, no es una paciente con indicaciones para la radiofrecuencia. La misma cosa del tamaño, más que 8 no sería mi sugerencia. Y si estás empezando hasta 5, un mioma hipervascular con alta celularidad. Y si es degenerado, no es que es imposible hacer la radiofrecuencia, pero la respuesta del fibroma no es tan buena en comparación cuando se hace en fibroma hipovascular con baja celularidad y que no es degenerado. Algunas ventajas. Es un procedimiento mínimamente invasivo, preserva el útero con el daño mínimo al miometrio y el endometrio porque el daño está contenido en mioma, no daña los ovarios en comparación, por ejemplo, con la embolización. Hace sobresedación, menor riesgo de infección. Es un procedimiento que es rápido. Claro que cuando está empezando, la tecnología se queda un poco más tiempo, se tarda un poco más, pero con el equipo entrenado, con generalmente 25 o 30 minutos, y la paciente vuelve a sus actividades normales como 1 o 2 días, está muy, muy buena para regresar. Algunas complicaciones, la lesión térmica, que es la lesión que nos deja mucho más preocupado, una lesión térmica de algún órgano cerca como intestinal o la vejiga, algún sangrado más importante, pero no es tan común. El flujo vaginal es más común, tener algún flujo, es importante hablar con su paciente. Absceso y moretón también es una posibilidad de una complicación. Algunos consejos prácticos, claro que es imposible hablar de todos los consejos con el tiempo, pero algunos consejos. Primero, siempre a pisar en pedal, mirando el mioma, siempre viene el mioma. No accionar si no está con su visualización no es buena. Siempre mirando. Fijar el mioma, y aquí un truco es que utilizar su asistente con su mano, como presionar el fondo del útero para que cuando introduce la aguja, el útero no se mueva. Entonces es un truco importante.
tener en su idea el concepto 3D, que se recuerda que el mioma es como una pelota. Entonces no son dos tamaños. Son verificar la integridad de la aguja. Entonces, como hacemos también en la parocopia y en todo lo que manejamos con energía monopolar, siempre chequear la integridad de la aguja, si alguna parte está con una exposición de la aguja, porque claro que es un peligro. Siempre cuando está manejando el ultrasonido, tiene la posibilidad de utilizar el Doppler, buscar el vaso principal del mioma. Y claro que generalmente la respuesta es mejor cuando es posible hacer la radiofrecuencia cerca del vaso principal del mioma. El truco que dije antes, que movilizar la aguja, entonces mover la aguja para tener una seguridad de qué parte que va a hacer la radiofrecuencia, para que no haga la radiofrecuencia con su aguja fuera del fibro. Aparte solo de evidencia, claro, entonces es una revisión sistemática con metaanálisis de Linda Bredre, de Pasic, creo que todos conocen. Entonces, la parte final empezaron con 503 trabajos, al final 32. El resultado hicieron con la parocopia transvaginal y también transcervical. El tiempo de la parocopia es un tiempo más grande, como en promedio de 73 minutos, transvaginal de 24 y transcervical de 44. Entonces, la transvaginal es más rápida, el tiempo es más pequeño. De tiempo para salir del hospital, 10 horas en la parocopia, y transvaginal y transcervical igual. La paciente va para casa muy temprano, como en 3 horas está en su casa. La actividad, la parocopia un poco más, se tarda un poco más, 9 días, y la transcervical 3 días, la vaginal no tuvieron trabajos, pero es muy cerca de la transcervical. En mi casos, también en paciente con 2 días, autorizo a la paciente a regresar a sus actividades, así como el trabajo también hago lo mismo. Entonces, 2-3 días la paciente regresa a su actividad. La reducción del volumen del fibroma, claro que se va bajando. Cuanto más tiempo del procedimiento, se baja más. Generalmente, con 3 meses pasa la mitad, con 1 año 65%, y más que 12 meses 71%. Entonces, es una reducción considerable, importante, de 71%. Entonces, después de la evaluación, hicieron un análisis separado, que hicieron la comparación de la transcervical y la transvaginal con la parocopia. Y la reducción volumétrica de transcervical se fue 4% mayor do que la parocopia, y de 10% mayor cuando hace la transvaginal, y con un follow-up de 12 meses. Con mejora de calidad de vida y con mejora de sus síntomas, también hasta 12 meses. Entonces, acá la curva es cuanto más grande, más alta, más calidad de vida, y cuanto más baja, menos síntomas la paciente tiene. Y la tasa de intervención total hasta después de 3 años se fue como 10-12%. Algunas complicaciones, claro, también son una pregunta siempre importante. 3, mucoso o intramural. Sacaron del estudio pacientes con 4 o más miomas con 5 centímetros, pacientes con embarazo, con sospecha de malignidad, doença con patología inflamatoria, embarazo y coagulopatía. El volumen también bajó como en torno de 72%, entonces también bajó muy bien el volumen. Y ahora las complicaciones, que son preguntas siempre muy importantes. El flujo vaginal como 14%, un caso de operación en ese trabajo. Acá no tuve complicaciones. En otro trabajo también, el flujo vaginal
y 4 pacientes en reoperación con como 8%. Reoperación acá también como 8%, y acá también un caso de resección histeroscópica. Hicieron la radiofrecuencia, el mioma se quedó libre en la cavidad y hicieron la resección histeroscópica. Entonces, la tasa de intervención es como generalmente va 5, 8, 12% y se cambia dependiendo del estudio. Entonces, algunos resultados de ese mismo estudio. La diferencia es significativa en la reducción entre los primeros 40 casos en comparación con la muestra completa. Entonces, claro, que siempre cuando empezamos un procedimiento, tenemos una curva y los primeros casos generalmente el resultado no es tan bueno como los demás. Y aquí se pasó lo mismo. Los 40 casos, la reducción de volumen fue de 52% en comparación con la muestra completa, que se generó en 60%. Y 71%. Entonces fue una diferencia importante. Todas las pacientes tuvieron flujo menstrual regular después de 3 y 12 meses. Y también la hemoglobina tuvo un aumento significativo en la muestra. Claro, embarazo también es una cosa que se pregunta. No hay, aún no tenemos mucha evidencia de mucho trabajo con outcome de embarazo, con el resultado de embarazo, pero esos son algunos relatos de casos. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, 10 embarazos con 7 abortamientos, porque en China es posible hacer un abortamiento electivo, de 3 casos con cesárea, acá un abortamiento espontáneo con 10 semanas en 6 embarazos, 4 cesáreas y un parto normal. Una complicación de un sangrado muy importante en postoperatorio. Acá 3 embarazos, una cesárea, 2 partos normales y un embarazo con una cesárea. Entonces, no tenemos muchos números, pero que tenemos acá que no es imposible hacer un parto vaginal. Entonces, si la paciente hace la radiofrecuencia, es posible hacer el parto vía vaginal después. Creo que mi último estudio, que es un caso una idea muy interesante, que es un tratamiento multimodal. O sea, hacer la radiofrecuencia y otra cosa más se necesita algún procedimiento complementario. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 24 pacientes, creo que ustedes conocen la clasificación de la AMAT de Brasil, que hizo una clasificación para mioma submucoso. Si la paciente tiene un grado 3, que es un caso que es un grupo que la indicación no es hacer un procedimiento por vía vaginal, hacer un procedimiento abdominal. ¿Qué hicieron? Hicieron una radiofrecuencia y de 18 pacientes no necesitaron ningún otro procedimiento. Entonces, mira, hicieron la radiofrecuencia transvaginal en 3 casos, hicieron también, la paciente necesitó un otro procedimiento, pero un otro procedimiento también transvaginal, una resección por histeroscopia. Entonces se utilizó la radiofrecuencia y después la histeroscopia para sacar la parte del mioma. Entonces una paciente que tenía una indicación de procedimiento abdominal se fue para 2 procedimientos vaginal, entonces sin incisión. Acá los resultados, entonces son número de miomas que hicieron el tratamiento, un promedio de 40 años de las pacientes, y acá mira como los síntomas, como el score del síntoma se bajó mucho, entonces es un cuadro muy de mucha ventaja para la paciente, y la calidad de vida también, su score se fue mucho más alto. El volumen se bajó de un promedio de 112 para un promedio en 2 años de 17, ¿sí? Con una reducción de un volumen de 84%, un volumen muy importante. Acá es solo una foto, no voy a hablar mucho de eso porque es un caso que yo hice una combinación de al mismo tiempo. Entonces hice primero la parte con el ultrasonido
Y después, por el estereoscopio, por el betoque, yo metí la aguja e hice una radiofrecuencia mirando directamente el mioma. Entonces es un caso que no tiene la literatura, y estoy haciendo el reporte para hacer una publicación. Entonces, nuestro mensaje para casa, entonces se recuerda que el tiempo promedio es de 24 minutos, con un para casa de 2.5, una reducción que se va de 70% hasta 80%. Claro que se va a depender en qué momento está de la curva, cuántos procedimientos tiene, pero es una idea para hablar con su paciente. La paciente tiene mejora de síntomas, calidad de vida y de índices hematológicos. La intervención que se va de 5 hasta 12%. Siempre hablar con su paciente que es posible un flujo vaginal más importante. Los mejores casos después de 40 casos. Ese embarazo, si la paciente embaraza después, es posible el parto vía vaginal, y una opción de tratamiento multimodal para pacientes con algunos miomas más grandes, que tienen una indicación abdominal, bajar eso para un abordaje transvaginal. Y claro que el tratamiento multimodal, mi sugerencia es que haga un poco más adelante y no cuando está empezando su práctica. Esos son mis contactos. Y claro, estoy acá a la disposición. Después que Javier habla, podremos hacer una discusión. Pero son mis contactos. Si quieres alguna discusión o venir a Río, mirar algún procedimiento, estoy a disposición. Y una vez más, muchas gracias a la Asociación de Rosario por la invitación. Un placer y un honor hablar para ustedes. Bueno, muchas gracias, Thiers, por esta tan interesante charla e introducción de este nuevo e innovador método que esperamos pronto o en algún momento futuro poder incorporar a nuestro arsenal terapéutico, dado que la mayor parte de las cirugías se están tornando ambulatorias, por lo tanto sería de suma importancia. En cuanto a la curva de aprendizaje que has mencionado hacia el final, quería preguntarte si era similar a, digamos, la comparación de la curva de aprendizaje de la estereoscopía operatoria convencional, o notas que hay alguna dificultad en especial para esta práctica. Se maneja bien el ultrasonido. Para mí la curva es aún más fácil. Acá que me parece que es la dificultad que si el ginecólogo no está acostumbrado a hacer ultrasonido. Entonces va a demorar, se tarda un poco más a bajar el tiempo del procedimiento. Pero si está acostumbrado con ultrasonido, es mucho más fácil que hacer una estereoscopia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar entonces con el doctor Javier Del Longo, que se va a referir a innovaciones en cirugía ginecológica. Te escuchamos, Javier. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias.